Cloti, para ti, ¿qué es el sentido de la vida? Has hablado muchas veces de este tema Sí. conmigo y con otros amigos, ¿no? ¿Qué entiendes tú por el sentido de la vida? ¿A qué te refieres cuando hablas de eso? Bueno, sí, es verdad, es un tema que me importa mucho. El sentido de la vida para mí tiene que ser algo que justifique plenamente el por qué hemos nacido, el Ujú, por qué estamos aquí, que justifique la existencia. ujú, Entonces, eh, yo no puedo imaginar una vida cuyo final sea la muerte. ujú, Porque yo entiendo que un sentido tiene que tener un sentido evolutivo la vida, que tiene que tener un sentido evolutivo, o sea, que nacemos para algo y vivimos para algo y que luego esto continúa. Así es como yo lo entiendo el sentido de la vida. Si no, a mí no me entra en la cabeza otro sentido. ujú. Vale, porque si imagínate que todo se acaba con la muerte, Ujú. de todas formas la vida tendría su sentido, ¿o no? A ¿O ver, no tendría sentido si todo acaba con la muerte? que conste que todo esto, yo respeto todas las posiciones porque tengo amigos, amigas que dicen otras Sí, cosas. claro, es Yo hablo de lo que lo que yo tú... opino y lo que yo pienso. Para mí no, Jordi. O Vale. sea, yo realmente creo en una continuidad, en un Ujú, sentido de continuidad evolutiva. Me explico, así como el universo empezó, a mí me reconforta mucho esta idea de que empezó desde lo mineral, evolucionó a lo vegetal, a lo animal, no sé qué. ujú, Pues lo mismo creo que el ser humano tiene que tener un sentido evolutivo, mi existencia tiene que tener un sentido evolutivo. ujú, Entonces, ese sentido evolutivo, si bien es transformador, o sea, vale que puedo entender que yo me voy a transformar cuando me muero, ¿no? ujú. Pero lo que no puedo entender es que me voy a acabar. Esto no me entra en la Ya. cabeza. Porque una cosa es la existencia y otra cosa es el cuerpo. El cuerpo muere, pero parece como que la existencia es otra cosa, Es sí. que es algo más que el cuerpo. Bueno, esa es la gran pregunta. O sea, es que esa es la pregunta que abre la puerta a este tema del sentido de la vida, o al revés, o el sentido de la vida te abre la puerta a preguntarte por la existencia, ¿no? O sea, van Ujú, unidas, porque a preguntarte quién soy, ¿no? Pues claro, de entrada, lo que tú crees, lo que yo creo, de inmediato es con qué me siento identificada, con mi cuerpo, con mi memoria, con mi biografía, con mi historia, o sea, con lo que se llama el yo psicológico. Yo en principio creo que soy eso. Y ujú. eso veo, observo que eso va a acabar. Ajá. Sobre todo el cuerpo ya se ve que tiene, que Fecha es- de caducidad. tiene fecha de caducidad. Claro. Y luego las características personales en cuanto a la biografía, las historias y todo eso, el yo este famoso, ese es otro tema también para estudiar a fondo, Ujú, porque para no alargarme, pero el yo muchas veces lo confundimos en general, el yo con lo que sería el ser profundo, el ser esencial. Entonces, distinguir estos dos aspectos ujú. creo que es parte del trabajo, bueno, es parte importante y va muy fundamental de lo que es lo referente al sentido de la vida. Entonces, el sentido de la vida, digamos, lo encuentras porque está o lo construyes, lo creas. ¿Cómo sería? Vale, sería las dos cosas. Vale. O sea, por un lado lo encuentras en esa dimensión esencial, existencial, que te he dicho antes, de que no es el yo, de que no es el cuerpo, sino que pertenece a una región de experiencias que todos podemos conocer, todos podemos reconocer, como por ejemplo sería la inspiración, sería el amor incondicional, este tipo de la bondad, el agradecimiento, son experiencias que te dan un registro, una experiencia de plenitud. Ujú, Esto tiene que ver con el sentido de la vida, como esos son señales para mí de que hay un sentido, o sea, ese sentido existe en ajá. sí, ¿vale? Respondiendo a lo que me has Sí. dicho. El sentido existe en sí, pero yo desde mi intención puedo colaborar a que ese sentido ocupe el centro de mi vida, a que ese sentido crezca o no. Ujú, En ese sentido, quiero decir, construirlo.
A ver, la palabra construirlo, si es algo artificial, no creo en ese tipo de construcción, porque sería una compensación ilusoria que también lo he probado y no me sirve. O sea, yo creo que existe como verdad fundamental real existente en sí, como si Ujú. fuera un sol que ya existe y que hay que ir a conocerlo, a descubrirlo. Creo más bien en descubrir el sentido de la vida. Vale. Quieres decir, de lo que dices, entiendo como que hay regiones de la mente o espacios de nuestro mundo interno en los que conectas más fácilmente con eso o en los que puedes descubrir eso y otros lugares u otros estados en los que eso no lo ves. Claro. ¿O cómo sería? Mira, de nuevo voy a volver al sol y Sí. a esas analogías poéticas, ¿vale? O sea, el sentido, yo tal como lo veo, está, pero puede estar olvidado, apagado, estamos desconectados de este Ujú, sentido por motivos que cada uno tiene que conocer, ujú, pero que son básicamente sintetizados en la palabra sufrimiento. El dolor, el sufrimiento impiden son como la oscuridad o la gran que tapa ese sentido de la vida. Pero eso no quiere decir que no podamos llegar a conectar, a llamar, a invocar a este sentido, a buscarlo, ¿no? Precisamente la necesidad, ¿no? Cuando ya estamos en una situación de que no podemos más, de que no, la vida no nos no nos satisface, ¿no? Nos produce sufrimiento, en definitiva, ¿eh? ujú, Pues también puede ser el momento de buscar, el momento en que se despierte la necesidad de buscar el sentido de la vida. Porque, ¿qué ocurre? En una mentalidad más o menos ingenua, como la que a lo mejor el ser humano tiene en general, no todos, ujú. cuando nace. Pues vivimos totalmente entretenidos y distraídos un poco por la fiesta de los sentidos, vamos a llamarlo así, ¿no? Como en un juego, ¿no? Como Pinocho cuando se va y se va al circo y vivimos ahí entretenidos sin darnos cuenta ni preguntarnos por el sentido de nuestra vida. Y eso hace pues que podamos ir alejando de este sentido. Entonces, se puede vivir en un sinsentido, ¿no? Se puede, es decir, mucha gente seguramente dirá, no sé si mi vida tiene sentido o no, o siento incluso que mi vida no tiene mucho sentido. Se puede vivir así. ¿Y qué hay que hacer entonces para, cuando uno descubre que tiene o que está, digamos, en ese estado de sinsentido, cómo salgo de ahí? ¿Qué tengo que hacer para Mm. buscar o encontrar o descubrir ese sentido? Pues mira, en el caso de vivir en un estado de sinsentido, esto claro, son respuestas, como decimos, subjetivas, las que cada persona Claro, se tiene que dar. claro. Pero consideremos que es muy fácil para todos, y lo digo por mi propia experiencia, entretenerse con lo rápido, lo fácil, lo inmediato, ¿no? Tú tienes un vacío, un desconocimiento de la verdad total de la vida, de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, y lo más fácil para mí es llenarlo con distracciones. ¿Por qué? Vale. Porque son preguntas insondables, son preguntas que nadie te puede responder, Ujú, ni tú tampoco te puedes responder ahora mismo de inmediato, sino que son preguntas que lo que te hacen es lanzarte ujú, a una aventura donde tienes que trabajar permanentemente. Entonces, para mí, los buscadores del sentido de la vida van en esta aventura, van en esta búsqueda de encontrar lo esencial, las respuestas esenciales. Ahora bien, hay otras posiciones en donde pues se justifica la vida tal como es ujú. y se cree que ya está bien así y que a lo mejor Claro. haciendo cosas buenas o no sé qué, pues ya se está. Entonces, claro, como todo esto responde a la existencia de cada persona, es complicado. Yo solo puedo decir que los que buscan Encuentran. exacto, los que buscan encuentran, Vale, moverán las montañas si tienen tanta necesidad de encontrar respuestas. claro. Y aparte que en la historia, en la literatura amplia, universal, tenemos muchas respuestas. Y Ajá. bueno, y no solo ahí fuera, dentro de nosotros, que son donde están finalmente las respuestas definitivas, porque solo la experiencia te da la respuesta final. Claro. Entonces se necesita en un momento dado una crisis existencial para salir del mundo del sinsentido, o no necesariamente.
Sí, a ver, yo hablo de yo por lo menos en mi experiencia veo que permanentemente tengo crisis, una tras otra, que siempre he tenido y por eso he buscado el sentido, ¿no? He tenido crisis ya de joven, pero ahora, aún así, me puedo instalar fácilmente. Es muy fácil instalarse en una idea de la realidad, en unas Ujú. creencias. Y esto tarde o temprano entra en crisis. ¿Me explico? O sea, y esa crisis que al principio es como, te puede molestar, siempre te lleva a crecer. Todas las crisis te llevan a crecer internamente. Y entonces ese crecimiento interno es precisamente buscar, seguir explorando, seguir avanzando, seguir profundizando en la búsqueda del sentido de la vida. Al final es esto, porque, o sea que sí, esto que tú dices Ujú. respondería, pero que es algo dinámico y que no acaba tan fácil, no acaba así de golpe, sino que eh, hay permanentes crisis o fracasos o no sé qué, porque son necesarios, yo diría, son necesarios, porque como no has encontrado el objeto definitivo de tu Ujujú. búsqueda, pues esos son buenos, son buenos, son buenas señales. Claro. Mm. ¿Y tú crees que las personas que viven, digamos, en un estado de sinsentido, a diferencia de las personas que viven siendo conscientes de su sentido de vida, de alguna forma se nota en su día a día? Hay una, Mm. ¿no? Se percibe un comportamiento distinto o un estilo de vida distinto en la gente que vive en un estado o en otro, o, o en el día a día no se percibe eso. Yo sí que lo percibo, lo he percibido a través de mi vida. He Ujú. buscado, fíjate, Jordi, lo que te voy a decir, yo he buscado siempre eh, la luz, vamos a llamarlo así. Y entonces, bueno, sí, la luz. Eh, no la eléctrica, que no hagamos broma con esto. Entonces, ¿qué pasa? Te encuentras personas en la vida que te atraen, que Ya. irradian, que son como luces, son como luces. Bueno, ese es un ejemplo. Ujú. Luego hay otras personas que son tristes, grises, sombrías, que hasta te producen un cierto escalofrío y te producen que te quieres alejar de ellas, ¿no? Esto es lo que yo veo. Entonces, esto a lo largo de toda mi recorrido por la vida lo he ido encontrando y estas personas luego he comprendido que son personas con mucha unidad interna, Ujú. que son personas que tienen claro el sentido de su vida, Ujú. aunque no lo expliquen ni siquiera con estas palabras, aunque no lo llamen así, ¿no? Pues es gente muy humilde, campesinos a lo mejor, que he conocido, Claro, suponte, en mi claro. infancia, pero que irradiaban. O sea, lo que se nota en la gente esta es que irradia, ¿no? Que quieres estar a su lado, que acoge, que tiene Ajá. y que también te esclarecen en preguntas de una manera muy sencilla. Entonces, son gente generosa. Claro que se nota y si todo lo reflexionamos y lo pensamos y vemos en nuestra vida, vamos, que lo tendremos muy claro. O sea, que no es indiferente vivir en un estado o vivir en otro estado. Así Claro. es como yo lo veo. En el sinsentido puede ser una persona gris, indiferente. Claro, te iba a preguntar justo por eso, por el tipo de registros o de experiencias que se tienen cuando se vive en un estado de sinsentido y cuando se vive, digamos, a la luz del sentido de la vida, ¿no? ¿Qué tipo de registros o experiencias puede uno tener desde tu punto de vista, desde tu Desde, experiencia, sí, claro? y que las ves en el mundo y en otros, ¿eh? O sea, siempre hablamos obviamente de nuestra experiencia, lo decimos para que Las- se entienda, pero siempre todos lo hacemos. Entonces, yo lo que veo, mira, has dicho la luz. En el sentido, se nota ese calor del sol, esa luz, y por eso la palabra irradiación. Se nota energía. Energía, sobre todo, yo la noto mucho en el plexo cardíaco, o sea, en el corazón, aquí, ¿no? Notas Ujú. esa energía, ¿no? Dispuesta, abierta, disponible, con un futuro que se abre, enamorada de la vida, dispuesta a crecer, dispuesta a aprender. Esta es la actitud. ¿Por qué? Porque sientes que hay algo que tiene un sentido y que va más allá de tus dificultades, más allá de tus problemas y que ni siquiera la muerte va a detener. Ujú. Entonces, esta fe en que la muerte no va a detener tu proyecto vital, tu proyecto evolutivo,
o el proyecto este que va a través de ti, esta fe que te hace saltar todos los abismos, esta fuerza es lo que se tiene cuando se tiene un sentido en la vida. Ujú, Entendiendo, también podemos decir, sentido es destino, sentido es lugar al que llegar. ujú. Entonces toda mi energía va en esa dirección y entonces ¡guau!, ahí crece la felicidad. Al revés, sin sentido, ¿qué es? Estoy perdida, estoy Ujú. mareada, no sé para dónde ir, no tengo sentido, no hay dirección en mi vida. Me Ajá. voy entreteniendo con lo que hay. Ay, que dan por la tele, y hoy qué como, y qué ha venido, y qué ha pasado, y voy cayendo, digo cayendo porque es una caída energética, que yo lo experimento así, en estados de energía difusa, de cada vez menos vitalidad, de desgana, de desánimo, de desmotivación por todo, y voy un viviendo mecánico, un vivir por vivir. Ujú. Estos son los dos grandes diferencias que noto. Por supuesto, en ese estado pocas ganas tengo ni de ayudar ni de hacer nada tampoco por Claro. los demás. Mm. Sería entonces como que cuando vives en un sinsentido no ves futuro. Es decir, el síntoma de no ver futuro o decir que no hay futuro o decir que todo se va a ir al garete, porque eso se oye mucho, sobre todo últimamente. Todo se va a acabar, todo se va a ir al carajo, ¿no? Todo se va... Este sin futuro, esta especie de nihilismo, podríamos decir, nihilismo es una palabra un poco filosófica y técnica, pero bueno, se entiende, ¿no? Mm. Esta especie de nada avanzando es un síntoma de sinsentido, incluso en Mm. las poblaciones, podría Claro, ser. yo creo que sí que lo es, Jordi, porque el otro día lo comentábamos con una amiga, el tema, por ejemplo, de los suicidios, de anular la vida, ¿no? Ujú, De las depresiones y de todo esto que lo llaman así, ¿no? Le ponen nombres, la psicología, y lo justifican con razones psicológicas, pero mm, ambas coincidíamos en que en el fondo, en el trasfondo, lo que hay es un sinsentido. En ujú, el fondo, toda forma de sufrimiento nace o se alimenta en el sinsentido. ujú, Esto no es una afirmación gratuita. Reflexionémoslo, pensémoslo y veremos que es así, en profundidad. Que, por lo menos yo en mi experiencia, para mí es así, ¿no? O sea, vale, yo entiendo que hay situaciones que te puedes pasar la vida entretenido con una situación que nunca se mueve, que es perfecta y que todo va bien, ¿no? Y entonces, bueno, vas como hipnotizado en esta situación, identificándote con esa situación y dices, no, si yo estoy bien, todo está bien. Bueno, Pero algún momento hace crisis pero eso, en algún porque momento eso hace crisis, lo ¿no? de todo está bien no dura siempre, claro. Lo que pasa es que, claro, lo más fácil para la conciencia es resolver las cosas de inmediato. Entonces, claro, ay, qué bien, ya lo tengo todo resuelto. No, no tienes nada resuelto. Precisamente hemos venido, yo creo que parte del sentido de la vida es aprender. Ujú, Y tenemos que aprender permanentemente y nos guste o no nos guste, existir, ser y ser plenos exige un trabajo. Eso es así. O sea, aquí no es rascarse la barriga y ya está. Si quieres ganar, si quieres llegar realmente a ganar tu propio centro, a ser tú mismo o tú misma, eso. esto exige un trabajo. Algo hay que hacer, Algo hay no, que hacer, no, no, no cae del no, cielo. no, no. No porque es lógico, porque tu conciencia tiene que estar activa permanentemente, buscando y creando, renovándose, reinventándose, bueno, transformándose. Todo este trabajo hay que hacerlo. A Ujú, veces somos perezosos. Como mm. dice Silo, si tu deseo es dormir o morir, pues bueno, entonces, no sé, Nada se puede hacer, claro. nada se puede hacer. Mm. Muy bien, muy interesante. Pues nada, muchas gracias. Vale, pues gracias. Seguimos en otro Otro rato día seguimos, con sí. otra cosa. Molt bé. Muy Adéu, bien, hasta hasta luego. luego.